más que el Señor nos ha permitido estar y quiero, ¿verdad?, darle gracias a Dios por este momento. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por darme esta gran oportunidad de exponer tus santas, benditas, ungidas y transformadora palabra. Permite, Señor, que los hermanos presentes y aquellos que algún día puedan ver esta exposición de tu palabra, Señor, sean tocados. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, del oír tu palabra. Permite, Señor, que estas tus palabras se graben en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios bendiga, amados. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Yo voy a leer los versos que leyó el pastor Rubén anoche. Pero yo quiero que ustedes en esta tarde le puedan coger el hilo de lo que el escritor de la carta a los Hebreos está hablando acá en el capítulo 2 de esa carta a los Hebreos. Es bueno identificar, ya que esto es una enseñanza, que, por ejemplo, hay que saber diferenciar entre libros y cartas. Entonces, esta es la carta a los Hebreos, o se le conoce como epístolas. Las epístolas, ¿verdad?, que escribió Pablo, la escribió Pedro, Juan, y esta la carta a los Hebreos, que no se sabe quién la escribió, pero sí sabemos que fue aceptada en el canon de las Escrituras como un libro inspirado, como una carta inspirada dirigida hacia los hebreos. Y aquí, al parecer, la prueba estaba muy fuerte en aquellos tiempos, y el escritor de los Hebreos comienza a hablarle acerca que si Dios no perdonó a aquellos transgresores como fueron los ángeles que siguieron a Satanás, pues tampoco a nosotros si descuidamos una salvación tan grande. O sea, en otras palabras, hay que ponerle diligencia, hay que ponerle interés a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No dice aquí que estamos perdidos, sino que nosotros tenemos que ser diligentes en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. El verso 1 del capítulo 2 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Esta es la clave de estos versos que quiero enfatizar. Dice que a través de estos grandes milagros que hacían los apóstoles, era Dios testificando a través de ellos. O sea, nosotros somos un de honra. Todo hombre nacido de mujer que es usado por Dios, inclusive ese es el gran problema con la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que le da atribuciones, por ejemplo, a María como una deidad. Y aquí todo hijo de mujer es usado por Dios, es un instrumento de Dios. O sea, no es Dios, sino persona que Dios utiliza o escoge para glorificarse y para testificar de su gloria. Entonces aquí dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, como hemos estado hablando acerca de la revelación de Dios, y hablamos ya anteriormente acerca de esa revelación general, que es la que ven nuestros ojos, pero hemos entrado a lo que es la revelación especial que Dios ha testificado, ¿verdad?, a través de su palabra. Y a través de su palabra hemos visto cómo Dios se ha revelado a los hombres de muchas formas. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios, a través de milagros, pues
se reveló a sí mismo al hombre. O sea, lo que hizo Elías, lo que hizo Moisés, lo que hizo Eliseo, no es un asunto humanista o personal de una persona demostrando su gran poderío, sino que Dios utilizó a estos hombres para revelarse de que Él es el dueño de todas las cosas y que Él, por ejemplo, sana, restaura, levanta, salva y trae sus milagros, no simplemente para el ego personal de un hombre, sino para que podamos conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Para conocer a Dios. Por ejemplo, en el mensaje que estaba hablando el pastor anoche del Salmo 19, que inclusive lo utilicé acerca de la infalible palabra de Dios, y el salmista David pues, expresa allí que la ley de Jehová es perfecta y que hace sabio, o sea, transforma, cambia al hombre que la escucha. ¿Ve? Por ejemplo, quiero también analizar, porque lo voy a tocar hoy, acerca de los mandamientos, y ese es el punto clave de nosotros conocer la revelación de Dios y los pasos que Dios ha dado a través de su historia, o sea, a través de esa historia. Por eso una sana religión, una religión concreta, firme, está basada también en la historia. Por eso, lo que nosotros enseñamos hoy no es una secta religiosa. Nosotros somos personas que hemos creído en ese marco histórico que revela la palabra de Dios, de quién es Dios y cómo Dios se ha revelado a nosotros. No sé si me pueden entender. Lo que está diciendo es que la Biblia enmarca de una forma histórica los pasos que Dios ha dado, y nosotros tenemos que conocer esa historia. Ahora, nosotros no conocemos a Dios meramente por esa historia. Encierra parte de esto, porque hay gente que se queda en la historia de que Jesucristo, por ejemplo, murió y que vino a través de María y todas esas cosas, pero no tenemos un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios es cuando esa historia, esa ley, hace estrago en nosotros y transforma lo que se conoce como una metamorfosis en nuestra mente. Hay un giro sustancial de unos 160 grados en nuestra vida. Nosotros caminábamos así, pero al venir la revelación de Dios a nuestra vida, dimos un cambio. O sea, estábamos de espalda a Dios y ahora le hemos dado el frente a Dios. ¿Ve? Eso es lo que hace esto. Entonces, ¿por qué quiero hablar un poquito de los mandamientos? Creo que un día yo hablé acerca del día de reposo, del sábado. No vamos a tocar ese tema a profundidad, pero Jesucristo es el Señor del sábado, y el mismo apóstol Pablo dice que no juzguen por comida, ni por bebida, ni por luna nueva, por ningún tipo de fiesta, ni por día de reposo. O sea, lo que da a entender que el único hombre nacido de mujer, 100% Dios y 100% hombre, que cumplió con la ley fue Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que guardar el sábado meramente religioso, pero sí, Dios no ha erradicado de que nos guardemos para Dios un día. Porque cuando uno estudia bien la palabra, nos damos cuenta de que Dios, Jesucristo, no resucitó un sábado, sino resucitó un domingo. O sea que es un privilegio para nosotros dedicar el domingo al Señor. Amén. Y la misma historia bíblica en Hechos nos revela que ese día se convirtió en un día especial, porque es el día más grande que registra la historia. O sea, Dios registra de que Él descansó el sábado, pero la palabra registra que Dios levantó de los muertos a su Hijo para redimir a la raza humana. Quiere decir que cuando nosotros ponemos estos dos días que son sumamente importantes, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque nosotros hoy nos guardamos en Cristo y usamos el domingo para ir a adorar a Dios ese día. Entonces, ese primer día de la semana, nosotros lo separamos para honrar y glorificar a Dios. No idolatramos un día, sino que entendemos que Dios nos ha dado el privilegio
de honrarle a Él a través de esa resurrección de Cristo Jesús el primer día de la semana. ¿Verdad que sí? Entonces podemos entender claramente que cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, lo que da a entender es que en esta revelación especial hubo un pacto en el Antiguo Testamento, pero hay un pacto mejor en el Nuevo Testamento. Y por eso es importante entender la revelación de Dios. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué no nos abstenemos de comer X cosa? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que todo lo tenemos que tomar en acción de gracias. Porque en verdad, en esa muerte expiatoria, en esa resurrección de Cristo, Dios santificó todo en su Hijo. Y lo podemos tomar con acción de gracias. Para gloria a Dios. Entonces hoy nosotros vamos a entrar a otra revelación de Dios que está aquí en la Biblia especial. Recuérdense que el domingo pasado terminamos con Eliseo, con los hijos de los profetas, cuando estaban, ¿verdad?, en un lugar y ya le quedaba estrecho. Parece que la matrícula había crecido, donde Eliseo le enseñaba a Dios, porque al parecer, como dice la palabra, había una escuela de profetas, ¿verdad?, para aprender ciertos puntos. Entonces, sabes que la profecía no se aprendía, pero sí se aprendía a tener seguramente respeto, a saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Digo yo, analizando esto, porque no es como hoy, ¿verdad?, que hay tantos libros y uno puede enseñar tantas cosas. Pero realmente el profeta le enseñaba, tiene que tener ética y respetar a otro profeta que Dios levante. Y saber si la profecía que él dice, ¿cómo tú sabes que la profecía es real o es incierta o es falsa? Seguramente todas esas cosas lo enseñaba Eliseo. Y esa matrícula creció. Y al crecer le dijeron a este señor, a este hombre, a Eliseo, que fueran con ellos, ¿verdad?, a cortar vigas o palos para hacer un lugar más amplio. La Biblia registra que uno de los que estaba cortando los palos o las vigas, se le cayó el hacha en el río. Al parecer estaba profundo el río, al parecer también estaba turbio, no se sabía dónde cayó. Pero entonces Eliseo le pregunta que dónde, y él le señala, y Eliseo toma una rama de un árbol y la pone encima del agua, y dice que al instante el hacha flotó. O sea, tenemos que creerlo porque lo registra la Biblia, y es donde Dios, podemos decir que aquí Dios se manifiesta a sí mismo, o sea, se expone a sí mismo, expone su poder. Y como Dios, algo tan físico, tan elemental, usted coge una piedrecita de 2 o 3 gramos y la tira al agua y se va al fondo. Usted coge una moneda y la tira y se va al fondo. Usted coge un pedacito de hierro y lo tira en el agua y se va al fondo. ¿Cómo flotó el hacha? ¿Por el poder de un hombre? No, por el poder de Dios que estaba en ese hombre, el cual Dios atribuyó, ¿verdad?, ese poder. Aleluya, gloria al Señor. Estas señales y prodigios y diversos milagros muestran la clara intención de Dios de decir a los hombres y a las mujeres que se estaba revelando a sí mismo y que miraran todas estas cosas. O sea, es importante ver la manifestación de Dios, porque eso nos da certeza en lo que hemos creído. Yo siempre le he referido acerca del libro del Evangelio de Juan. Juan escribe este libro para que la fe de aquellos que leen, aquellos que habían creído en Cristo, se afirmara. Que el Dios Todopoderoso, aquel que hablaba con Moisés en el desierto, se hizo visible, se hizo palpable, y que Él estuvo allí y hizo esas grandes señales y prodigios allí. Quiere decir que todo lo que relata Juan de esos grandes milagros no es meramente para uno perseguir estos milagros, sino para que nosotros podamos estar seguros de que ese Dios Todopoderoso, de que ese Cristo, fue Él quien hizo los milagros, y nuestra fe se afirme cada día más en Él. Como decía el mensaje, ¿verdad?, anoche, en esas cortas palabras, nosotros tenemos que vivir esto.
Tenemos que vivir la palabra. No se puede vivir a medias. Me recuerdo, había un pastor amigo mío en República Dominicana y él cantaba un coro. Claro, nosotros no somos quien para atacar a nadie, pero hay gente que tiene un pie adentro y el otro afuera. Ahora, en el Señor, cuando Dios llama, los dos pies tienen que estar adentro. Pero en cuanto a lo que es la iglesia visible, ¿verdad? En lo que vemos todos, hay personas que tienen un pie adentro y el otro afuera. O sea, juegan con a las dos bases. Y nosotros tenemos que estar en una sola base. Porque el que quiere jugar todas las bases, es un poco peligroso y cuesta arriba. Por eso usted ve que el que juega sobre esto se desarrolla bien en ese campo corto, porque aprende todas cómo atrapar la bola, cómo llegar a la bola. Es distinto al que catcher, el que tenga el catcher, es distinto. Así que nosotros tenemos que estar firmes en estas palabras que el Señor nos ha revelado aquí. Dice, a través de estos milagros, las personas en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando se revelaban esos milagros, glorificaban a Dios, le temían, estaban llenos de un sentimiento de asombro. Hermano, eso es importante, que haya temor en nuestras vidas, de no hacer lo malo, de apartarnos de las cosas malas que transgreden los mandamientos de Dios. Entonces, los milagros son para eso, para infundir temor en nosotros. Ahora, ese temor que habla aquí, no se trata de usted andar asustado. No, es andar seguro que al Dios que usted le sirve, al Cristo que usted le sirve, es aquel que se ha revelado en su palabra. ¿Ven? A ese Cristo que nosotros le servimos. Entonces, ese temor nos da certeza. No como cuando el hijo siente temor de andar con el padre, porque en cualquier momento todo lo que hace es malo. Y el papá le dice, es que tú no sirves para nada, tú eres un inútil. Entonces el niño lo que le tiene es miedo al papá. No estamos hablando de miedo a Dios, estamos hablando de temor, de respeto, de saber que ese Dios se merece toda gloria y toda honra, que nosotros somos servidores de Él. ¿Ve? Saber lo que decimos, lo que hacemos, lo que miramos, todas esas cosas es importante hacerla para la gloria de Dios. Dice, ¿por qué? Porque sabía que el milagro era una manifestación del poder de Dios y por tanto podían vislumbrar el carácter de Dios. O sea, a través de esta manifestación, a través de esta revelación de Dios, a través de su palabra, y nosotros creemos en esa palabra, entonces conocemos el carácter de Dios. O sea, sabemos lo que a Dios le agrada y no le agrada. Aquí sabe lo que a Willy le agrada o no le agrada. Aquí los hermanos se conocen ya. No, a fulano no le gusta eso. ¿Por qué? Porque saben el carácter de él. Entonces, al nosotros contemplar sus milagros y creerle a esos milagros, a Dios, creerle a Dios, entonces esos milagros nos infunden en nosotros temor, respeto, confianza, seguridad. Y al tener todas estas cosas en nuestras vidas, entonces a través de eso podemos conocer el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios restaura, pero la palabra de Dios también condena. ¿Sí o no? Amén. La palabra de Dios condena. Amén. Todo aquel Amén. que rechaza la palabra está condenado. Ya ha sido condenado. Entonces ahí mismo se manifiesta Dios. Dios manifiesta su poder y su gracia para que nosotros andemos con confianza, pero también para que respetemos, para que también vivamos conforme a esa palabra, con temor y temblor. Como hemos leído, que no podemos descuidar una salvación tan grande. Bien, Dios también en su palabra nos manifiesta que Él ha hablado
en esta palabra, en esta revelación especial a través de sueños. Ahora, ¿por qué no son necesarios hoy en día los sueños? Porque todo esto se hacía, o Dios venía haciéndolo para llegar hasta Jesucristo. Hay personas que se sueñan y no son cosas que van a cambiar la trayectoria bíblica, pero pueden traernos tal vez una luz, o pueden traernos a nosotros apartarnos de X cosa. Hay hermanos, yo sé, hay hermanos que no han andado bien y viene una hermana y Dios le da un sueño y dice, yo me soñé contigo en esto y esto. Gracias, hermana. Y después tú vas a orar y dices, wow, Señor, pero yo creo que tú le revelaste a ese hermano, a esa hermana por sueño la condición mía. Yo te pido perdón por eso. Ha pasado y pasa. Nosotros no podemos echar eso a un lado, porque eso es bíblico. Ahora, nosotros no podemos andar buscando sueños, ni podemos vivir hoy en día. Nosotros no podemos depender de profecías ya, no podemos depender de sueños, porque todo está establecido en las Escrituras para nosotros dirigirnos conforme a estas Escrituras, Dios, y vivir para Dios. Pero no es menos cierto que las Escrituras hablan que Dios le habló a muchos hombres a través de sueños, en la antigüedad y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Job 33, 15 y 16, allí encontramos una palabra hermosísima para, en Job 19, 33, perdón. La vamos a leer, estos dos versos. Que dice, los versos 15 y 16, dice, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, entonces se revela él al oído del hombre y le confirma sus instrucciones. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay sueños que tenían connotaciones proféticas, como fue el caso de José. José, el último hijo de Jacob, el más pequeño, y dice las Escrituras que Jacob amaba a este niño, este joven, porque lo tuvo en su vejez. Pero no quiero resaltar nada de eso. Lo que quiero resaltar, que Dios escogió a este joven. Y todos sabemos la historia de José. Pero lo que queremos resaltar es cómo Dios le trae una revelación, un sueño a este joven. Dice que él se soñó recogiendo matojos, y que los demás matojos de sus hermanos, incluyendo a su padre, se doblaron ante él. O sea, se doblegaron ante los matojos de él. El de él quedó recto, se quedó rectilíneo, pero los demás de la familia se doblaron ante él. Y todos sabemos toda la trayectoria de José. Bueno, se dice que la vida de José es como el prototipo o una tipificación, si se puede llamar, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este hombre padeció todas estas cosas y nunca hubo queja en él. Nunca se quejó. Aún cayó preso allá en la cárcel, y en aquella cárcel simplemente le dijo al copero y al panadero,
porque tuvieron también otros sueños con connotaciones también de parte de Dios. Porque este mismo copero y este mismo panadero, el Señor le da la interpretación de esos sueños y se entiende que esos sueños vinieron de parte de Dios para guiar a José a lo que Dios quería. Porque, oigan bien, hermano, todo esto era profético. Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham llegó a Canaán, le dijo, mira, cuando Abraham hace aquel sacrificio y él comienza a adorar a Dios, Dios se le revela a Abraham y le dice, mira, tu pueblo no va a crecer en esta tierra, sino que va a crecer en tierras ajenas. O sea, va a venir una hambruna y tú vas a ser llevado a otro lugar y allí va a crecer mi pueblo. Y tú sabes que si ustedes leen bien esto, él le dice, hasta que yo traiga a mi pueblo de nuevo, hasta que se complete el pecado de esas tribus que están por aquí donde yo te traje a Canaán. Hermano, Dios tiene control de todo. Amén. El hecho que yo esté aquí no es una casualidad, Dios lo permitió así. Amén. El hecho que usted esté aquí no es casualidad, en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Amén. Lo que vamos a enfatizar claramente de esto es que todo esto lleva al faraón, donde él también tiene un sueño, y entendemos que ese sueño Dios lo puso en él. ¿Por qué? Porque a través de ese sueño Dios iba a bendecir a José, y a través de esa bendición a José Dios iba a bendecir a su pueblo. Y cómo, ¿verdad? Dios le da la interpretación a José de aquel sueño del faraón, de aquellas vacas gordas y otras flacas, y unas espigas bonitas y otras horripilantes y feas. Entonces el problema es que las vacas flacas se comieron las gordas y las espigas feas se comieron las espigas hermosas. Y él le dice, no, eso es lo mismo, le dice José. Él te lo dijo 2 veces porque él está interesado de que tú supieras lo que va a pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Cómo Dios se revela, hermano? A través de sueños. Y estos sueños tenían connotaciones proféticas para el pueblo de Dios y para nosotros. Porque esto llega hasta nosotros, todo esto. Amén. Adorado sea el nombre del Señor. Y usted se da cuenta en el capítulo 41 de Génesis, de ahí para allá, las palabras de aquel hombre, de José, cuando los hermanos comenzaron a llorar y a entristecerse. Y ellos decían, no, José le dijo, no estén tristes, porque yo entiendo que el Señor me trajo aquí fue para preservar vuestras vidas. Oiga eso, hermano. O sea, no estén tristes, no lloren, porque yo entiendo que Dios me trajo aquí a Egipto para guardarlo, para proveerle alimento, para sustentar a mi pueblo. Y así pasó todo esto. La gloria sea de Dios. Entonces, no es menos cierto aquí que Dios se ha revelado a través de sueños. Es otra forma de nosotros encontrar en la revelación especial cómo Dios se ha revelado a través de sueños en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Si no podemos ver esto, cómo el Señor se le revela a José, el esposo de María, y le dice lo que tiene que hacer, dónde tiene que moverse, todo por sueño. O sea, lo que dice Job, que cuando el hombre se adormece, cuando el hombre entra en ese estado de adormecimiento, entonces llega la voz de Dios a sus oídos y le confiesa lo que tienen que hacer. Pero eso era también antes de que Dios proveyera este libro tan importante que viene siendo el mapa de nosotros para llegar a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. Ya no es una tierra meramente física, es una tierra espiritual donde nosotros seremos semejantes a los ángeles y donde no va a haber ni casamiento, ni se darán tampoco en casamiento, sino que seremos semejantes a los ángeles. Adorado sea el nombre del Señor. Nosotros también
En el Antiguo Testamento Dios le habla a José. Los sueños de José comienzan en Génesis 37:5. Los sueños en el Nuevo Testamento también le habla a José, el esposo de María. Y también Dios en Joel capítulo 2 verso 28 encontramos que algo que nosotros tenemos que analizar, y lo vamos a analizar hoy un poquito acerca de lo que es la inspiración de Dios. Porque dentro del marco de la palabra entendemos que esto fue inspirado por Dios. Amén. Ahora, yo no sé si ustedes han estudiado bien lo que es la inspiración de Dios. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, verso 28, allí el Señor dice que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu, ¿verdad?, sobre toda carne, sobre los ancianos y sobre los jóvenes. Dice que los ancianos iban a tener sueños y los jóvenes visión. Ahora, cuando uno estudia bien se da cuenta que se trataba del pueblo de Israel en ese momento. Esta revelación de que Dios iba a traer esta revelación del Espíritu sobre toda carne. Y cuando habla todo, pues se refiere a ese todo también de Israel. En Hechos capítulo 2, verso 16, en el primer discurso de Pedro, allí Pedro hace referencia de esto también. Dice, esto fue lo prometido por el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su presencia. O sea, fue una revelación de Dios de que eso iba a acontecer en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y allí se fundó aquella primera iglesia en el aposento alto. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí es que yo quiero que hablemos un poquito acerca de lo que es la inspiración de la palabra. La inspiración de la palabra de Dios. Miren, hermanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 66 libros que fueron admitidos en lo que es el canon de la iglesia, en el canon de enseñanza bíblica, porque tenían la inspiración de Dios. Hay otros libros que no fueron aceptados porque no tenían una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo quiero tratar esto hoy? Bueno, porque no puede ser posible entender bien la palabra si no entendemos bien que todo lo que está aquí, como dice en 2 de Timoteo, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para inquirir en la justicia de Dios. Entonces, si no entendemos bien, porque hay unos puntos teológicos por ahí, hay gente que enseña que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay versos en la Biblia que no revelan que sea Dios hablando. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo capítulo 4, vaya conmigo a Mateo 4. El verso, si comenzamos a leer desde el 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí se ve que está Satanás hablando, que no es Dios. Entonces, por eso hay muchas personas que yo le he conocido, inclusive en el instituto bíblico donde yo estudiaba una vez, uno de los maestros creía que, o cree todavía, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahora, yo lo que quiero enseñarle a ustedes hoy es
que toda la Biblia, toda es inspirada por Dios. La historia de Abraham, la historia de Josué, todo es inspirado por Dios. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es inspirada por Dios. Dios traía al hombre lo que ese hombre tenía que escribir. Y lo escribían, lo plasmaban en las Santas Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que hay inspiración de Dios, pero hay otro punto clave, es donde Dios, que hemos estado enseñando eso en toda esta semana, es cuando Dios se revela a sí mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dios utiliza a Willy y lo inspira a él para escribir tal punto. Pero es muy distinto que cuando Dios habla. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán y Eva. ¿Dónde tú estás? O sea, esa revelación de Dios, se escuchaba su voz. Por ejemplo, cuando Dios manda a escribir los mandamientos, Dios está revelando a sí mismo. Yo quiero que aprendan a marcar esa diferencia de lo que es la inspiración de las Escrituras y cuando Dios se revela a sí mismo. Cuando dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Ah? Vamos a ver en Éxodo capítulo 20. Y no sé, a Will le leyó eso, yo no le dije que leyera eso. Pero aquí está Dios revelándose a sí mismo. Es una revelación especial que la vamos a analizar suavecito, tranquilito. Glorificado sea el nombre del Señor. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Dice, habló Dios todas estas palabras. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Aquí denota Dios su carácter también. Mire esa palabra, Él dice que Dios es celoso. No con cosas sencillas y simples. Usted sabe que en el capítulo 14 de Romano, el apóstol Pablo habla débiles en la fe. Entonces, el fuerte tiene que ayudar al débil. Y hay personas que por cualquier cosita se sienten como que han transgredido la voluntad de Dios. ¿Ven? Por cosas sencillas, porque en su interior está más el marco religioso, la estructura religiosa, que una intimidad con Dios. ¿Ah? Entonces, cuando aquí habla que yo soy tu Dios fuerte y celoso, es que nuestros corazones, nuestras mentes, no se pueden desviar o quitar la mirada de Jesucristo, de Dios. O sea, hay gente que dice, no, yo no puedo comer esto porque peco. No, yo no me puedo poner ese t-shirt, porque ese t-shirt no está bien que yo me lo ponga. Se oye bien. Esta mañana vi yo en Facebook para hablar de lo que es la santidad. Y yo creo que la santidad más poderosa que puede haber en un ser humano es su integridad con los demás, con Dios y con los demás. Ser íntegros. O sea, lo que yo soy de frente con ustedes, debo ser por atrás también, de espalda. Entonces, cuando yo no soy fiel a usted por detrás y aparento otra cosa enfrente, entonces yo no soy íntegro. Y Dios aborrece eso. La hipocresía, Dios la aborrece. No podemos ser hipócritas.
Entonces la gente hoy ha formalizado un marco de santidad en la forma exteriorizada, en una forma uniforme, tal vez de un vestuario, de un peinado para agradar a Dios. Y tal vez su corazón no anda bien delante de Dios. Sus pensamientos son inicuos. Exactamente. Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar acorde con lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, utilizaron el tema de un plátano, un pastor y un... Es para que usted vea cómo está la gente que no profundiza también en la palabra de Dios. Y el muchacho le dice, pastor, y cuando usted va al colmado, cuando usted ve el plátano, ¿usted lo compra por lo que ve adentro o por lo que está por fuera? Bueno, yo lo compro porque cuando se ve bonito por fuera. Entonces el muchacho le dice, pero usted se come lo que está adentro, porque si por fuera está bonito y por dentro está dañado, hay problemas. Eso se ve un poco bien, pero no conforme a la palabra de Dios. Porque en verdad, cuando dice que el Espíritu de Dios nos santifica, espíritu, alma y cuerpo, está hablando que nosotros no podemos entregar nuestro cuerpo a pasiones desenfrenadas. No podemos venir a cometer orgía con nuestro cuerpo. No podemos venir como está el hombre hoy en día. Hoy en día, en el Canadá y otros países, permiten que un hombre y una mujer convivan con los animales públicamente legal. Entonces eso es lascivia. Si esto sigue así en este país, no dude usted, como está la gente con los animales, que eso se va a permitir también. Pero no creo que porque yo me como un pedazo de salami frito, yo estoy pecando delante de Dios. No lo creo. Porque el Señor del cielo y de la tierra dijo que nada de lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Y Dios condenó los antidiluvianos, lo condenó porque sus pensamientos eran de continuo el mal. O sea, que sus pensamientos estaban fuera del contexto de integridad con Dios, de intimidad con Dios. Todo era el ego personal, lo que yo quiero. Entonces, cuando un hombre tiene intimidad, cuando una mujer tiene intimidad con Dios, su vida sale sobrando. Lo más importante para nosotros es agradar a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Lo que más le agrada a uno es agradar a Dios en lo que hacemos. Entonces, aquí está esta revelación, hermano, para que ustedes la puedan entender. ¿Por qué nosotros no podemos vivir nuestra vida con Dios a través de meramente de la historia? Bueno, porque Dios, la historia, por ejemplo, de Abraham, no es la misma historia mía. Lo que le pasó, por ejemplo, a Esteban, no le ha pasado a ninguno de nosotros, tal vez no nos va a pasar. Sin embargo, Dios le permite a Esteban pasar por esa situación. Esteban, el primer mártir de los cristianos, donde lo acusaron de blasfemia, mintiendo, donde lo mataron, lo lapidaron. Pero tal vez la prueba de Esteban no va a ser la tuya. Entonces yo no puedo vivir mi vida conforme a lo que le pasó a fulano de tal, que lo revela la Biblia. Yo tengo que venir a adaptarme al contexto de entender que todo lo que ha pasado era para Dios llevarme a través de su revelación a mí, a usted, a Cristo. Amén. Y por eso, hermano, entonces aquí vemos esta forma de Dios, de la inspiración de las Escrituras, de dos formas. Dios inspira al hombre para redactar hasta las caídas del hombre. Dios no tapó nada de eso. Cuando David pecó, Dios inspiró para que se escribiera lo que David hizo.
Pero ahí no es Dios revelándose a sí mismo, sino que Dios ha desvelado lo que pasó con un hombre que le servía a él. Pero aquí estamos hablando de cómo Dios se revela a sí mismo, en una inspiración de Dios, de una forma concreta de Él mismo hacia todos nosotros. O sea, los mandamientos son revelaciones de Dios, son la inspiración de las Escrituras, Dios inspirándose a sí mismo para revelarnos quién Él es y quiénes somos nosotros en Él. Amén. Gloria a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre. Servidumbre es esclavitud. Éramos esclavos. Es como los hombres que tienen grandes propiedades, tienen servidumbre, o sea, personas que les sirven. Entonces el pueblo de Dios le servía, entre comillas, le servía a Satanás. El pueblo de Dios le servía al enemigo. Nosotros, antes de conocer a Dios, le servíamos a Satanás. Éramos servidores de Satanás. Ahora somos servidores de Cristo. Gloria a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos servidumbre. Entonces Él dice, mira, yo soy fuerte y celoso. Yo he escuchado, y lo digo con toda propiedad, yo he escuchado personas que, porque aquí habla de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. No sé cuántas generaciones de mi familia le sirvieron a Satanás. Lo que yo sé que el ciclo se rompió en mí. Aleluya. Así es. ¿Por qué podemos entender esto? Porque es que Cristo, ahora tenemos un mejor pacto en Jesucristo. Ya no es el pacto del Antiguo Testamento. Ya no hay maldición sobre fulano y fulano. A todo aquel que confiesa. Bueno, lo que el pastor Willy ha testificado aquí, por lo que él hacía, él se merecía que su primera, segunda, tercera y cuarta generación fueran abominables ante Dios, porque negó a Dios. Negó a Dios. Sin embargo, Dios se revela a él. Ese pacto se rompe y él hace un pacto. Dios hace un pacto con él. O sea que toda maldición en Cristo quede erradicada. Para que podamos entender bien esto de lo que estamos tratando, hermano. Esto es muy importante, lo que es la revelación. Usted va a entender bien la palabra. Desde que usted, y ahora cuando usted lea la Biblia, usted la va a leer en esa perspectiva de entender qué es lo que dice. Porque antes no queríamos ir allá, ven acá, pero aquí dice que si mi papá me negó a Cristo, entonces yo, mis hijos y los hijos de mis hijos están condenados a no salvarse. No, eso no nos toca a nosotros. Desde que el Señor hace el llamado a nuestra vida y nosotros respondemos a ese llamado y confesamos que Jesús es nuestro Señor y Dios imputa su justicia en nuestra vida y establece su reino en nosotros, toda maldición queda erradicada. Y nosotros somos libres para honrar, glorificar y bendecir el nombre del Señor. Y somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Aleluya. Con esa certeza tenemos que andar. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos 1 hora y 5 minutos y se va rápido el tiempo, pero es así, nos vamos rápido. El próximo domingo vamos a seguir hablando acerca de la revelación de Dios y vamos a entrar pronto a lo que es la autoridad de la palabra. Usted oyó que el pastor habló un poco anoche de eso, muy breve, pero habló de la autoridad de la palabra. Porque es que si en una casa, como él decía, no hay autoridad,
que en una casa todo anda manga por hombro y no hay alguien quien lleve la autoridad, eso se vuelve un caos. Si en la calle no hubiera luces o semáforos, si en la calle no hubiera señalizaciones, ¿cómo fuera esto, hermano? Si no hubiera agentes policiales, si no hubiera jueces para inquirir en lo que es la justicia, lo que viola las leyes, ¿cómo fuera esto? Todo eso lo ha permitido Dios. Pero entonces nosotros tenemos la autoridad más grande que registra todo el contexto, es su palabra. Este es Dios. Mire, el que obedece a los mandamientos, si en un hogar se cumplen los mandamientos, un hogar... Amén. ¿Usted sabe lo que? No hacerse imagen, respetar, amar a Dios, no matar, no robar, honrar a su padre y a su madre. Yo vi en Santo Domingo en estos días un hijo, un sargento de la policía, que mató a su madre. Yo creo que si yo levantaba la mano mía para, aunque sea para acusar a mamá, debería podrirse en el brazo. Pero Dios no hace esas cosas. Dios espera el tiempo en el tiempo donde los juicios van a caer sobre todos aquellos que violan las leyes de Dios. Y gracias a Dios yo creo que esta congregación, la autoridad principal, no es Willy, no es Rubén, no es Juan, no es ningún líder, es la palabra de Dios. Amén. Ahora los líderes que estamos aquí, queremos que usted obedezca estos mandamientos. Y esos mandamientos, esos preceptos divinos, van a transformar nuestras vidas y seremos hombres y mujeres dignos de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y déle un aplauso al Señor.